están, chicos? Soy la profe Romina Resuche, profesora de segundo año de la carrera Tecnicatura en Laboratorio del grupo de nivelación. Conmigo están en parasitología, en microbiología, en micología y virología. Hoy vamos a trabajar sobre microbiología, ¿sí? Una clase introductoria con los términos generales que nos van a servir para poder desarrollar después la parte más específica que tiene que ver con la carrera. Bien, vamos a empezar, ¿sí? Como introducción vamos a desarrollar, ¿sí? Algunos conceptos. El primero de ellos es definir, ¿sí? ¿Qué es la microbiología? ¿De qué se encarga de estudiar? ¿Sí? Y podemos definir a la microbiología de dos maneras distintas. Considerarla como una rama de la biología, ¿sí? Que se va a encargar de básicamente el estudio de microorganismos, ¿sí? Que solamente son visibles a través de un microscopio. O también la podemos definir como la ciencia que estudia los microorganismos comúnmente llamados microbios, ¿sí? Esta ciencia o esta rama de la biología nos permite conocer las principales características, ya sean estructurales, funcionales, genéticas o fisiológicas, de los microorganismos, como así también conocer cuáles son las etapas del ciclo de vida, la diferenciación de los distintos tipos o grupos de microorganismos a partir de técnicas específicas, ¿sí? Que nos van a permitir, además de diferenciarlos e identificarlos, poder erradicarlos del cuerpo humano para poder así curar las enfermedades y demás. Por otro lado, tenemos que definir a los microorganismos, que son el objeto de estudio de esta disciplina, ¿sí? Y vamos a definir a los microorganismos como seres vivos o sistemas biológicos que solamente los podemos visualizar a través de un microscopio o por medio de la utilización de un microscopio, y que son organismos que están dotados de individualidad, que presentan una organización biológica elemental, es decir, están formados principalmente por células, tienen formas múltiples, tamaños múltiples, y algunos de estos microorganismos pueden ser patógenos y causar enfermedades. Sin embargo, la mayoría de los microorganismos no son perjudiciales para el hombre. Bien, para hacer un poquito de contextualización dentro de lo que es la microbiología como ciencia, como disciplina, podemos establecer que a lo largo de la historia y del desarrollo histórico de esta disciplina se han establecido 4 periodos, ¿sí? De tiempo. El primer periodo está relacionado con toda la etapa previa a la aparición del microscopio, ¿sí? En ese entonces no se conocían los microorganismos, pero sí se conocía cuáles eran los efectos o las acciones benéficas o perjudiciales que tenían estos para el hombre, ¿sí? Y bueno, se hablaba de microbios, de bichos, de gérmenes que enfermaban al organismo o que eran benéficos. Luego, en el segundo periodo, ¿sí? Es cuando aparecen los primeros microscopistas, siendo Leeuwenhoek el padre de la microbiología, que fue el que planteó el primer microscopio que permitió la observación de todos los organismos microscópicos. En un tercer periodo, ¿sí? Entramos ya en un debate de la generación espontánea con autores como Redi, Spallanzani, Pasteur, entre otros, que llevaban a cabo un debate en relación al origen de los seres vivos, de los microorganismos, a partir de materia inerte o materia no orgánica, inorgánica. Al mismo tiempo, durante este periodo se iniciaron los cultivos de microorganismos y se planteó o se postuló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, que fue planteada por Koch, que la vamos a desarrollar en breve. Y el cuarto periodo, que es el último periodo que se extiende hasta la actualidad, es el auge de la microbiología, en el cual van a surgir nuevas investigaciones acerca de los microorganismos, cuáles son sus beneficios, los perjuicios que pueden causar al hombre, los usos que se les pueden dar y demás. Y dentro de todo este auge va a surgir como ciencia la inmunología y la virología, que se va a encargar del estudio específico de virus y otros organismos acelulares. Como les mencionaba hace rato, la teoría germinal de las enfermedades infecciosas se planteó en el tercer periodo de la historia de la microbiología y fue planteada por Koch, ¿sí?
Koch trabajó con investigaciones sobre tuberculosis y estas investigaciones le permitieron a él ganar el Premio Nobel en Medicina y Fisiología en el año 1905. Él estableció lo que comúnmente se conocen como postulados de Koch, mediante los cuales nosotros podemos demostrar si un organismo es o no causante de una determinada enfermedad mediante unos criterios experimentales que están estandarizados por este científico. Los postulados de Koch son 4. El primero de ellos plantea que el microorganismo que causa la enfermedad tiene que estar sí o sí presente en el individuo enfermo y no en el individuo sano. El segundo postulado nos dice que el microorganismo debe poder ser aislado del organismo enfermo o del ser humano enfermo o del ser vivo enfermo y poder cultivarlo en un cultivo puro, ¿sí? El tercer postulado nos dice que la inoculación del cultivo puro a un individuo sano debe provocar la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que si yo a un individuo sano le inoculo o le inyecto el microorganismo patógeno, este individuo sano tiene que manifestar la enfermedad, se tiene que enfermar. Y por último, el cuarto postulado nos dice que los microorganismos se deben poder aislar del hospedador infectado y mostrar las mismas características que mostraba en un principio, ¿sí? Es decir, que al incorporarse y al infectar al ser humano no va a modificar sus características particulares como microorganismo patógeno. Una pregunta que nos deberíamos de hacer antes de continuar con el desarrollo de la clase es ¿qué es lo que hace la microbiología hoy? ¿A qué se dedica la microbiología hoy actualmente? Actualmente podemos dividir a la microbiología en dos ramas básicas y generales que son la microbiología básica y la microbiología aplicada. La microbiología básica se va a encargar del estudio de la naturaleza y las propiedades de los microorganismos, es decir, cuál es la morfología, qué forma tienen, cómo son, cómo se comportan, cómo se clasifican, cómo es su ecología y todas estas cuestiones que son básicas y están relacionadas a la naturaleza del microorganismo. Y por otro lado, la microbiología aplicada, ¿sí?, es la que va a utilizar los conocimientos obtenidos a partir de la microbiología básica para poder resolver problemas y obtener beneficios de estos microorganismos. Por ejemplo, la microbiología de los alimentos, la microbiología industrial, biotecnología, la microbiología clínica para la identificación, detección y tratamiento de enfermedades asociadas a microorganismos, etc. Y para poder trabajar con los microorganismos, que son los que nos vamos a encargar de estudiar en esta materia, tenemos que definir primero qué es una célula, ¿sí?, ya que los microorganismos que nosotros vamos a trabajar y vamos a desarrollar en esta materia son organismos celulares, ¿sí? Todos los que son organismos acelulares, que son virus, priones, viroides y demás, lo vamos a ver en otra materia que es virología, ¿sí? Nosotros acá en microbiología nos vamos a encargar de todos los microorganismos celulares. Por eso es necesario que repasemos un poquitito los conceptos de célula y las cuestiones asociadas a las células para poder comprender después el desarrollo de cada uno de los microorganismos que vamos analizando. Lo primero que tenemos que decir es que la célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. ¿A qué hace referencia decir de que es la unidad funcional? Esto significa que la célula es la que constituye o la que forma a todos los seres vivos, ¿sí? Recuerden ustedes que una de las características de los seres vivos que habrán visto en la secundaria o hace mucho tiempo atrás es que todos los seres vivos están formados por una o más células. Eso hace a la funcionalidad y estructuralidad de las células, ¿sí? Y también es estructural porque está formando todos los organismos, ¿sí? Y todas las funciones que ocurren dentro de la célula son las funciones que le permiten al organismo, ¿sí?, sobrevivir, crecer, reproducirse, ¿sí?, y desarrollar su ciclo con total normalidad. Dentro de lo que son las células podemos establecer diferentes divisiones. La primera de ellas es dividirlas en modelos celulares, que nos va a separar en modelos eucariotas y procariotas, y dentro de los modelos eucariotas nos vamos a encontrar con dos tipos celulares que son el animal y el vegetal. Avanzando un poquitito,
dentro de lo que son los modelos celulares procariota y eucariota, vamos a tener similitudes y diferencias entre los dos modelos. En relación a las similitudes, es decir, a las cosas que tienen en común, que tienen iguales, vamos a encontrarnos con la membrana plasmática que está presente en los dos modelos, los ribosomas, el citoplasma y el material genético, que son 4 estructuras o componentes que son comunes a los dos modelos, es decir, están presentes tanto en células procariotas como en células eucariotas. Y en relación a las diferencias vamos a tomar 3 criterios o 3 puntos para poder diferenciar una célula eucariota de una célula procariota, y estos van a ser el núcleo celular, es decir, si tiene o no tiene núcleo celular. En este caso, las células eucariotas presentan un núcleo celular que está formado por una doble membrana y que en su interior contiene el material genético. Sin embargo, en las células procariotas no hay un núcleo celular, no hay una doble membrana que esté rodeando el material genético, y ese material genético se encuentra disperso en el citoplasma o concentrado en alguna zona o en alguna región de la célula. El citoesqueleto, que sería el segundo punto para establecer diferencias, es una estructura de fibras que está presente en las células eucariotas solamente y que le permite a la célula mantener todos los componentes en su lugar y al mismo tiempo permitir que esos componentes se puedan ir moviendo a través de la célula, actuando como si fueran las vías de un tren. Y por último, el tercer componente para diferenciar estos dos modelos son las organelas u organelos, que son las estructuras compartimentosas formadas por membrana, que podemos mencionar entre ellas cloroplastos, mitocondrias, retículos endoplasmáticos y demás, que son estructuras que están presentes exclusivamente en las células eucariotas. Las células procariotas no tienen ni organela ni citoesqueleto. Nosotros particularmente en microbiología vamos a trabajar con organismos celulares pertenecientes al modelo procariota, ¿sí?, que son las bacterias principalmente. Dentro del grupo de las células procariotas vamos a incluir a las cianobacterias, que son las algas azul verdosas, y a las bacterias propiamente dichas. Una célula procariota bacteriana o de un microorganismo procariota básicamente puede tener estas estructuras que están acá en la filmina, en la diapositiva. La primera estructura de ellas es la pared celular, ¿sí?, que es la que le da la forma a la célula, la que le brinda contención y soporte, ¿sí? Y si bien, si nos fijamos en la bibliografía, en el material bibliográfico, las células eucariotas también tienen pared celular en el caso del tipo celular vegetal, pero los componentes que forman estas paredes son distintos. En el caso de las procariotas, las paredes están formadas por peptidoglucanos, y en las células vegetales la pared está formada por celulosa, ¿sí? Otro componente que tienen en las células procariotas, que también está presente en todas las células, es el material genético o el ADN, ¿sí?, que en este caso se puede encontrar, como se ve en la imagen, concentrado en una zona, en una región de la célula, o puede estar también disperso a lo largo de todo el citoplasma, ocupando toda la superficie de la célula. Otro componente que podemos encontrar en las células procariotas son las cápsulas, que pueden o no estar presentes, ¿sí? Las cápsulas son una estructura que se encuentra por fuera de la pared celular, que tiene una consistencia pegajosa, que le permite a la célula adherirse a otras superficies, y también la cápsula es la que le da la toxicidad a ciertas bacterias, que son las que se convierten en bacterias patógenas que nos producen ciertas enfermedades o pueden generar alguna reacción alérgica en el organismo. Otra estructura es el mesosoma, que es una estructura que está formada por una invaginación de la membrana, es decir, que la membrana celular se dobla hacia adentro, se pliega hacia adentro de la célula, formando una estructura como una espiral o como una burbujita o un saquito. El mesosoma generalmente está asociado a funciones respiratorias, ¿sí? Vendría a ser el equivalente en la célula procariota de lo que sería la mitocondria en las células eucariotas. También podemos encontrarnos polirribosomas, que son ribosomas que están unidos como si fueran un collar de perlas, que recuerden que los ribosomas y los polirribosomas tienen como función la síntesis de proteínas. También podemos encontrar que la célula tenga flagelo, ¿sí?, que es una estructura que le brinda movilidad, que le permite a la célula moverse.
Puede estar presente o no el flagelo, son estructuras que no son constantes, es decir, que pueden estar presentes o no dependiendo del tipo de célula del que estemos hablando, del tipo de bacteria. También vamos a encontrar laminillas fotosintéticas, que son invaginaciones de la membrana, es decir, que la membrana se dobla o se pliega hacia el interior de la célula y que tienen funciones fotosintéticas, es decir, que tienen pigmentos, ¿sí?, que le permiten a la célula realizar el proceso de fotosíntesis. Y por último tenemos a la membrana plasmática o a la membrana celular, ¿sí?, que es una de las estructuras que hemos visto que es común a los dos modelos y que está formada por una doble capa de lípidos, tiene proteínas e hidrato de carbono, que vamos a desarrollar bien en detalle las composiciones de la pared celular cuando veamos la próxima clase la clasificación de las bacterias y puntualmente veamos las bacterias gram positivas y gram negativas. En la célula eucariota vamos a detenernos muy poquitito acá solo para recordar cuáles son las características distintivas que la diferencian de la célula procariota nada más, porque no vamos a trabajar con organismos eucariotas dentro de esta materia. Pero sí es importante aclarar las características principales de una célula eucariota, del modelo eucariota, para poder permitir de esa manera que ustedes puedan identificar los modelos celulares y diferenciarlos. Las células eucariotas se caracterizan por tener un núcleo celular, que es una estructura de una doble membrana que rodea y contiene el material genético en su interior, por presentar unas fibras finitas que en conjunto forman el citoesqueleto, ¿sí?, que intervienen en el mantenimiento de la forma de la célula y en el orden de las estructuras internas, que son las organelas, que son los compartimentos internos que están rodeados por membrana, donde habíamos mencionado cloroplastos, mitocondrias, etc. Otros organismos que son microorganismos, pero que están o son objeto de estudio de otra materia que es la virología, son los virus. Los virus son básicamente material genético, ya sea ADN o ARN, que está empaquetado dentro de una cubierta proteica. En algunos casos puede ser una cubierta que tiene una mayor concentración de lípidos, como pasa por ejemplo con el coronavirus que tenemos ahora, que nos está alterando el estado normal de vida. Este virus, ¿sí?, el coronavirus o el COVID-19, tiene en sus paredes, ¿sí?, además de ser una cubierta proteica, tiene una cubierta lipídica, que por eso al lavarse las manos con agua y con jabón, higienizarse, lo que se hace es el detergente, el jabón rompe las uniones lipídicas, entonces rompe la pared del virus y entonces el virus no puede sobrevivir. Los virus son agentes infecciosos, ¿sí?, acelulares, es decir, que no están formados por células, no son células, que solamente se pueden replicar, es decir, reproducirse dentro de las células de otros organismos, ¿sí?, por eso son infecciosos y son tan infecciosos, ¿sí?, y van a infectar a cualquier tipo de organismo, plantas, animales, bacterias, inclusive a otros virus. En este caso se van a llamar virófagos, aquellos virus que infectan a otros virus. El primer virus que se conoció fue el virus del mosaico del tabaco, que lo identificó y lo estudió Beijerinck en 1899, y de allí dio pie al surgimiento de la virología como una disciplina que surge como rama de la microbiología y rama de la biología al mismo tiempo. En la imagen podemos observar algunos de los virus principales o más conocidos: el virus del ébola, de la hepatitis B, el HIV, el adenovirus, el virus de la influenza, ¿sí? Otros organismos que vamos a desarrollar y que fundamentalmente son los que vamos a hacer hincapié y vamos a poner el foco en esta materia son las bacterias, que son microorganismos procariotas que tienen un tamaño muy pequeño, que solamente van a ser visibles a través del uso de un microscopio óptico, ¿sí?, y que van a presentar diversas formas, como se puede observar en la imagen, en donde van a tener formas de coco, que son formas de esferas o de pelotitas, que se pueden organizar de manera individual o agruparse formando líneas o racimos. Pueden ser también en forma de bacilos, que son como bastoncitos, que también se organizan agrupándose de a dos o de a más. Y tenemos los espirilos, ¿sí?, que tienen como una forma de espiral más alargada, más compacta, y los vibriones, que tienen forma como de C o como de una coma.
Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta, son organismos ubicuos, es decir, que se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos e inclusive crecen hasta en las condiciones o en los medios más extremos, como por ejemplo manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos radioactivos, profundidades de mar, de la corteza terrestre, e incluso algunas bacterias pueden vivir en condiciones extremas como la del espacio exterior. Y dentro de lo que son las bacterias vamos a analizar y estudiar las esporas, ¿sí? Que son un cuerpo microscópico unicelular o pluricelular, dependiendo del organismo del que se trate, que se forma para dispersarse o como una estrategia de supervivencia, ¿sí? En condiciones adversas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en algunas situaciones en las cuales las condiciones ambientales son desfavorables, muchas bacterias lo que hacen es concentrar el citoplasma, se envuelven en una cápsula rígida, ¿sí? Y entran en un estado de latencia, de reposo, de dormancia, ¿sí? Que queda como en stand-by, ¿sí? Y cuando las condiciones ambientales mejoran, son favorables, ¿sí? Sale de ese estado y continúa su crecimiento, reproducción y desarrollo. Vamos a ver puntualmente algunos ejemplos en la próxima clase de algunos microorganismos, particularmente bacterias, que tienen formación de esporas dentro de su ciclo de vida.